Bueno, ahora vamos a ver un grupo de entidades menos dramáticas, menos urgentes, pero también relacionadas en algunos casos con infecciones claramente detectadas, sobre todo las llamadas artritis reactivas, y otras que comparten algunas características clínicas y sin embargo la relación con microbios, por más que se ha buscado, no se ha podido demostrar en forma fehaciente, aunque últimamente se están vinculando a alteraciones en lo que se llama la microbiota intestinal, o sea, un microbioma intestinal. Como ustedes saben, albergamos infinidad de bacterias en el intestino, inclusive de otro tipo de gérmenes. Se dice que hay 10 veces más células bacterianas que células humanas en nuestro organismo. Hay más de 1000 especies de los llamados comensales. Entonces, en el momento actual, para ese gran grupo de pacientes en los cuales no había una infección clara, pero que clínicamente remedaban a las artritis reactivas, que también vamos a ver, se está pensando en alteraciones de la microbiota o disbiosis. Entonces, el grupo o la familia de entidades clínicas que vamos a revisar se engloban bajo este título: espóndilo, porque pueden comprometer la columna; artritis, porque pueden comprometer articulaciones periféricas. Y en este cuadro les he querido poner el compromiso de la columna, que es sobre todo a este nivel, en las interapofisiarias, que son articulaciones sinoviales, una a cada lado, son estructuralmente semejantes a las interfalángicas proximales o a las metacarpofalángicas. Cuando hablamos de columna y articulaciones, todos se imaginan rápidamente el cuerpo vertebral, disco conformado por núcleo pulposo y anillo. Y de estas otras articulaciones, que también son importantes y de las que dependen la mayor parte del movimiento de la columna, a veces se olvidan. Estas son articulaciones sinoviales igualitas a las que tenemos en la periferia. Entonces, en estas entidades pueden comprometerse estas articulaciones. Pero otra característica importante de las espondiloartritis es que comprometen las inserciones de los tendones o de los ligamentos. El tendón más grande que tenemos es el tendón de Aquiles en su inserción en el calcáneo, y este proceso inflamatorio de un tendón o un ligamento en su zona de inserción en el hueso, ¿cómo se llama anatómicamente? Las entesis. O sea, la zona donde se enraiza un tendón, un ligamento o la cápsula en el hueso son las entesis. Y si se inflama, se llaman entesitis. La entesitis del tendón de Aquiles. Y aquí se ha inflamado todo el dedo. Entonces eso ya no es solamente artritis, a eso se llama dactilitis, que son manifestaciones clínicas que comparten el grupo de enfermedades que vamos a ver. Y también el compromiso de las sacroiliacas y de la úvea, o sea, ese músculo que le da color al ojo, que es el iris, que es un diafragma, también se puede inflamar en este grupo de enfermedades. Se llaman uveitis, o sea, la úvea, que viene de uva, uveitis anterior, porque es la parte de adelante, y agudo, porque ocurre de un momento a otro. Forma parte de este espectro de entidades que vamos a revisar ahora. Entonces, cuando hablamos de espondiloartritis, no estamos hablando de una entidad, estamos hablando de un grupo de entidades. Grupo que tiene características compartidas, y una de ellas es que dependen genéticamente de agregación familiar, es decir, varios miembros de la misma familia tienen una o más de estos síndromes o enfermedades. O sea, no tiene que ser papá con espondilitis anquilosante, hijo con espondilitis anquilosante. Sí, puede ser, pero también puede ser papá con espondilitis anquilosante, hijo con artritis reactiva. O papá con espondilitis anquilosante, hija con artritis psoriásica. O la mamá con artritis psoriásica y el hijo con artritis reactiva. O la prima, o la sobrina, o la tía. Entonces, varios miembros de una familia
tienen la enfermedad, lo que nos dice que hay participación genética. Y de todo ese universo de genes que cada vez van apareciendo más, el más característico es el llamado HLA-B27, que lo vamos a ver después, dónde se encuentra. Y otra miriada de genes que explican por qué, a pesar de que las entidades tienen características compartidas, cada una de esas entidades tiene algunas otras características que lo diferencian de las otras. Y dentro de la misma entidad hay individuos que hacen cuadros que tienen además alguna peculiaridad. Por eso, desde hace muchos años, tal vez décadas o siglos, se dice no hay enfermedades. Cuando nosotros vemos enfermedades, sino enfermos, porque cada enfermo, de acuerdo a su constitución genética, que viene una mezcla infinita de antecesores, es diferente al otro. Así como tienen diferente pelo, diferente piel, diferentes ojos, etcétera, 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 tienen genes diferentes que lo hacen especialmente susceptible a tener tal o cual manifestación. Entonces, esa es una de las características. La agregación familiar, el compartir HLA-B27 en la mayoría de los casos, no todos, que hay un compromiso del esqueleto particular o peculiar, que lo vamos a ver en detalle, y que también se pueden comprometer otros órganos o sistemas, entre ellos los ojos, ya les dije, uveitis anterior aguda, el intestino, que les he dicho que está cobrando importancia máxima porque alberga una flora intestinal, lo que antes llamábamos flora intestinal, ahora le llaman microbioma o microbiota, que es también diferente de sujeto a sujeto, más parecido dentro de una misma familia, que comen lo mismo, que tienen más o menos el mismo ambiente, pero incluso cada uno tiene su propia microbiota diferente a la del otro y la del otro y la del otro. Corazón, pulmones y otros órganos se pueden comprometer con menor frecuencia. Este cuadro que les voy a mostrar, lo desarrollé para una forma de abreviar las clases. Si algún día me dicen haga espondiloartritis en 5 minutos, la hago con un diapositivo y que es este. Me demoré 6 meses. Ahí lo hice hace 20 años. Entonces han cambiado las cosas, se ha enriquecido, pero el concepto básico no ha cambiado mucho. Y aquí les voy a decir cuál es el concepto básico. El espectro, o sea, la diversidad de entidades que conforman las espondiloartritis. Lo hice con el otro peruano, el doctor Espinosa, que está en la Universidad de Luisiana y fue publicado en esta revista hace 20 años. ¿De qué se tratan entonces las espondiloartritis? Un trasfondo genético. Hace 20 años estos eran los genes importantes. De estos el que queda importante es el B27. Los otros se han tipificado mejor y ahora tienen otro nombre o han aparecido nuevos. Pero sobre este fondo genético que caracteriza a cada persona, vienen agentes externos, infecciosos o sus productos de las bacterias, que ingresan a través, disculpen que esté en inglés, pero lo quise mantener así a propósito, una puerta de entrada, usualmente urogenital, así como el gonococo, pero en este caso no va a ser gonococo, va a ser clamidia trachomatis, o por el tracto respiratorio, va a ser clamidia pneumoniae. O sea, no es cualquier germen, son gérmenes específicos. Y el intestino con su microbiota. Y a través de citoquinas, que no se conocían en tanto detalle por entonces, complejos inmunes o fragmentos de las bacterias, van a llegar a afectar órganos blancos, la columna, las sacroiliacas, las articulaciones periféricas, las zonas de entesis y en menos proporción de casos la piel. Y el intestino podría estar acá porque el intestino se comporta a su vez como puerta de entrada y también como órgano blanco. Y hay unas enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, que se acompañan de artritis en algunos casos y se acompañan de inflamación de la columna, es decir, espondiloartritis en pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria. Y que, repito, está cobrando cada vez más importancia, sobre todo en la última década. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 20 años? El intestino, gut, ha cobrado importancia, ya no por infecciones, sino por la alteración en la microbiota o en los microbios que albergamos en el intestino.
El intestino como órgano blanco ha sido también rescatado, o sea, pacientes, 2/3 partes de los pacientes con cualquiera de las entidades de las espondiloartritis hacen compromiso inflamatorio del intestino. Y se han puesto nueva nomenclatura a los genes, en este caso están todos los que juegan en artritis de la psoriasis, por ejemplo, y se sabe que hay otros genes, muchos genes que no tienen nada que ver con los antígenos de histocompatibilidad y que también pueden constituir la base para que determinados gérmenes causen determinadas manifestaciones clínicas. Ese es en resumen el concepto de las espondiloartritis. Ahora, les he dicho, son un grupo de entidades y aquí están. La espondilitis, que es una inflamación de la columna, que tiende a anquilosar, a soldar, es la estrella, digamos, es el cuadro más desarrollado. Pero existe también artritis acompañando a psoriasis, que es una enfermedad de la piel, artritis reactivas desencadenadas por determinados gérmenes, ya les mencioné clamidia, la inflamación aguda anterior del ojo, las artritis que se asocian con enfermedades inflamatorias crónicas como colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, y en los niños cuadros que asocian artritis más entesitis en una persona menor de 16 años, lo que se conoce como espondiloartritis, así se abrevia, juvenil. Entonces son un grupo de entidades que comparten, como les dije, algunas características. La espondilitis anquilosante es la más dramática, la más seria. Fíjense, este era un hombre con HLA-B27, es un grupo sanguíneo, un antígeno tisular que se puede ver en los glóbulos blancos y en todas las células nucleadas, caucásico en este caso, que tenía antecedentes familiares de espondiloartritis. Aquí se le ve en el año 47. En el año 57, fíjense que ha perdido la postura, está mucho más cifótico, el pecho se ha aplanado, hay cierta contractura en las caderas. 10 años después, tiene mucha contractura ya de caderas y de rodillas, la columna se ha ido mucho más hacia adelante. Fíjense, 5 años más tarde, este es el camino. Es decir, hay inflamación de articulaciones centrales como las caderas, de las articulaciones de la columna que se van soldando, se va produciendo hueso. Y aquí está mejor porque le han reemplazado las caderas, le han hecho un reemplazo bilateral de caderas y entonces el paciente puede volver a estar un poquito más recto. Pero este, digamos, no es el camino de todos los pacientes. Este es un paciente que tiene muchos genes y que ha tenido carga familiar y que ha hecho la forma más severa de las llamadas espondiloartritis. Les dije que hay compromiso del esqueleto, si no, no lo estaríamos viendo en reumatología. Y les mencioné que hay compromiso articular y de las entesis. Ahora ya saben cuáles son las entesis. Estas pueden ser las articulaciones, las sinoviales, como las interapofisiarias, o la rodilla o el tobillo, todas las articulaciones móviles, o las anfiartrósicas, que esas sí son las que están entre los cuerpos vertebrales, el disco vertebral. Todas estas se pueden comprometer. ¿Y cómo se comprometen? En la periferia, ya les dije, rodilla, tobillo, metatarsofalángicas, en las sacroiliacas, que son la transición entre la periferia y la columna, y en la misma columna. ¿Qué otras características tiene el compromiso esquelético? Que hay inflamación, por eso el itis, espóndilo, columna, artritis, periférica, itis, inflamación, pero además puede haber en varias de ellas proliferación osteocartilaginosa. Este es un distintivo de patología muy claro que va a tener traducción clínica. Cuando han hablado de artritis reumatoide, ¿les han hablado de proliferación ósea? ¿Sí o no? ¿Hay proliferación de hueso en la artritis reumatoide? No. Hay destrucción de cartílago, hay destrucción de huesos, hay erosiones, ¿no? La sinovial inflamada crónicamente se come al hueso. Cuando hemos hablado de artritis piógenas bacterianas, ¿hemos hablado de producción de hueso? Tampoco, ¿no? Se come el cartílago, lo que la artritis reumatoide hace en meses y años, el gonococo o el estafilococo sobre todo se lo come en horas o pocos días.
pero no hay producción de hueso. Entonces, si algo caracteriza desde el punto de vista anatomopatológico y clínico a este grupo de entidades es la proliferación de hueso. Es la combinación de fenómenos inflamatorios con proliferación de hueso en sujetos predispuestos genéticamente. Entonces, acá tenemos un poco más resumido, factores genéticos, B27 y otros. También pueden participar factores ambientales, de hecho las infecciones, la microbiota intestinal, el trauma, sobre todo lo vamos a ver en artritis que acompaña a la psoriasis. Los tejidos se van a caracterizar por infiltrado de macrófagos y linfocitos, o sea, inmunidad innata, inmunidad adquirida. Hay estrés en la centesis, hay citoquinas proinflamatorias, el TNF-alfa y la interleuquina 17. Es una citoquina particularmente importante en las artritis y sobre todo en las espondiloartritis. También participa junto con el TNF en artritis reumatoide, pero parece que en este grupo de entidades la dominante es la interleuquina 17. Tanto así que ya hay medicamentos específicamente dirigidos para anular esta citoquina, con los cuales los pacientes experimentan notables mejorías. Hay participación de otra citoquina, el factor de crecimiento beta, que es responsable de los sindesmofitos. ¿Qué son los sindesmofitos? Fitos, planta, sindesmo, que tienden a unir. O sea, son como, hablando de la columna, porque los sindesmofitos están en la columna, no son osteofitos. Osteofitos eran como picos, ¿no es cierto? Los picos del oro en la columna propios de la artrosis o de la osteoartritis. Acá son calcificaciones finas de las capas más externas de los anillos fibrosos entre los discos. Entonces crecen como si uno hiciera vértebra a vértebra y a lápiz hiciera una calcificación finita, que sueldan y que son los que dan la anquilosis, o sea, la unión, en este caso ósea, de una vértebra con otra, que es característica de estas enfermedades, sobre todo de la espondilitis anquilosante. Y para el aspecto de proliferación ósea, tienen importancia estas proteínas con nombres raros, que quiere decir sin alas, unas proteínas que no tienen muchas colaterales, las proteína morfogénica de hueso. Estas son las responsables, como vamos a ver, de la proliferación de hueso que no se ve en artritis reumatoide ni en ninguna otra enfermedad inflamatoria. Los genes tienen un papel importante. Si se estudian gemelos idénticos, vamos a ver que 90 o más del 90% de las parejas, si el hermanito tiene, el gemelo también tiene, pero no el 100%. O sea, hay un 10% que tiene su hermano gemelo que tiene espondiloartritis y él se salva. Eso quiere decir que de alguna manera participan factores ambientales, que no todo es genético. Si uno tiene un familiar de primer grado, es decir, padre o hijo, el 8% de los descendientes de un paciente van a heredar la enfermedad. Si tiene un familiar de segundo grado, primo, sobrino, hasta hermano, no va a ser tan frecuente, va a ser 1% o menos de 1% como es en la población general. Y si tiene HLA-B27 positivo, el riesgo va a ser 12%. Y si es negativo, el riesgo va a ser menos de 1%. Entonces ven ustedes que hay factores genéticos, que no todos son B27, pero que el B27 es importante, y de la carga genética va a depender la gravedad y la severidad. Un recordaris, para los que no han hecho inmunología o la han hecho y nos olvidamos, porque si alguien dice que es muy ingrata. Estos son los antígenos de histocompatibilidad que tienen 3 regiones, la C, la B, la DR, que predispone para AR, artritis reumatoide, es el brazo corto del cromosoma 21, donde están, esto es como un microbús, donde están los asientos, se llaman locus, y donde van diferentes genes. Uno de ellos es el B27, pero ya se sabe ahora que no hay un solo B27, que también hay B27, 01, 02, 03, 04, 05, y de esos solo algunos predisponen a la enfermedad. Entonces, aquí es donde se ubica el gen HLA-B27, que está en el núcleo, y como todo gen va a dar lugar a la formación de una proteína, que va a ser la molécula B27, que va a expresarse en la superficie de las células.
Esta es la visión de la estructura de la molécula del HLA-B27. Es como un bolsillo o como una tenaza que tiene diferentes moléculas que hacen que en algunas sirvan para predisponer a estas enfermedades y otras no. Las B2705 es el que da susceptibilidad y se tiene bien tipificado las moléculas que están en el bolsillo de la molécula HLA-B27. Se sabe actualmente y se tienen modelos experimentales diferentes. Uno de ellos, ratitas, a las cuales se les transfiere el gen B27 y comienzan a hacer una enfermedad que remeda la enfermedad humana. Hacen artritis periférica, hacen lesiones espinales, sobre todo en la cola de las ratas, hacen enfermedad inflamatoria del intestino, pueden hacer compromiso de testículos y de epidídimo, pueden hacer lesiones de la piel, y eso va a depender del número de copias que se le ponen de HLA-B27, de la microglobulina que forma parte de la B27, determinada, no digamos raza, determinada cepa de ratas, no todas las ratas, o sea, unas ratas específicas, y que además tienen que tener flora intestinal. Cuando se hace el mismo experimento en ratas a las cuales se les ha limpiado toda la flora intestinal, o sea, se les deja estériles en el intestino, por más que le pongan el B27, no hacen la enfermedad. Es decir, que se necesita la interacción de agentes ambientales bacterianos o sus partículas o sus componentes, más el factor genético. Ese es el experimento más claro que dice que para hacer estas enfermedades hay que tener esa mala suerte de combinar genes de predisposición con alteraciones en la microbiota intestinal. No voy a entrar en mucho detalle, creo que me han informado que hay fundamentalmente bastantes enfermeras, nutricionistas y pocos estudiantes de medicina. ¿Cuántos estudiantes de medicina hay? Levanten la mano. Un tercio. ¿Enfermería? No están viniendo las enfermeras porque me han dicho que habían bastantes, 2, 3. ¿Y nutricionistas? Por ahí hay más, un poquito más. Entonces, es importante con la parte de nutrición ver que revisen bien esto de la alteración de la microbiota intestinal. Entonces no voy a entrar en demasiado detalle sobre el 2705. Actúa presentando péptidos de generalmente 9 aminoácidos. También puede comportarse como un autoantígeno. Aquí está cómo presenta la molécula. Esta es una célula presentadora de antígenos que tiene la molécula B27 en su superficie, producto de un gen que está, el gen B27, sobre todo el 05. Y lleva un antígeno, que es un polipéptido, repito, de 9 aminoácidos, al receptor de un linfocito T. Es así como después de esta estimulación el linfocito comienza a proliferar y a diferenciarse. Hay varias hipótesis que son hipótesis de cómo es que la molécula predispone a la enfermedad. Básicamente, las bacterias o fragmentos de las bacterias, esta es la célula, esta es la superficie de la célula, este es el sistema retículo endotelial. Aquí hay unas proteínas que se encargan de hacer el clivaje, o sea, sacarle una parte. Si lo hacen bien, viene el complejo HLA-B27 con el fragmento bacteriano, lo expone y da lugar a una respuesta que después de cierto tiempo se acaba. Cuando hay alteración en este proceso, que puede ser expresión mal doblada, mal presentada, este proceso se va a repetir en forma constante y van a dar lugar a reacción inmune permanente. Hay genes también que regulan a estas proteínas encargadas de ese proceso. El HLA-B27 no es suficiente. Si bien es cierto que vemos pacientes con espondilitis anquilosante, el 90% en caucásicos tiene el B27, si hacemos al revés, vemos sujetos que son B27, no quiere decir, casi seguro que va a ser espondiloartritis. No, 1 de 20 apenas va a hacerlo. O sea, además, ese factor genético tiene que encontrar las condiciones ambientales generalmente infecciosas o comensales específicos que van a hacer que se desencadene
la enfermedad. La mitad del riesgo, sin embargo, se debe al B27 y la otra mitad a una serie de otros genes. Entonces es esencial, sobre todo en espondilitis anquilosante, que es la forma más severa, pero se requieren genes adicionales y se requieren factores ambientales adicionales. Para los que tienen curiosidad, hay genes para el receptor de la interleuquina 23, que aumenta el riesgo, otros genes, que ni siquiera el nombre, estas son aminopeptidasas del sistema retículo endotelial que se encargan de romper a la bacteria, y hay genes que determinan que el receptor sea de tal o cual naturaleza, y cada uno de esas variantes de genes predisponen o no a determinada forma de espondiloartritis y algunos otros. Entonces, el B27 tiene un papel importante en la presentación de antígenos que son fragmentos de las bacterias que pueden dar lugar a estas enfermedades. Pero habíamos dicho desde el comienzo que no solo hay inflamación, sino que en este grupo hay proliferación de hueso. Hagamos el paralelo con artritis reumatoide. En artritis reumatoide ustedes han encontrado que hay inflamación de la sinovial, inflamación persistente, crónica, que da dolor y rigidez después del reposo, hay rigidez matutina, y que si persiste, se erosiona el cartílago, lo destruye y erosiona el hueso. Esa etapa existe en las espondiloartritis, pero ahí no queda. Hay otro componente, que es el de la proliferación de hueso, que es el que lleva a la anquilosis. Y cuando esto ocurre, ya la disminución del movimiento es definitivo, mientras que la inflamación es reversible, la producción de hueso ya es irreversible. Y generalmente entre esto y esto hay algunos años, promedio 6 a 8 años. Es lo que veíamos en el paciente jovencito y como lo vemos 10 años después, cuando ya comienza a tener rigidez permanente por proliferación de hueso. Con un poquito más de detalle, las fases en artritis reumatoide: inflamación, destrucción ósea con erosiones, no hay proliferación ósea. En espondilitis anquilosante hay inflamación, hay destrucción, pero después hay reemplazo del tejido inflamatorio por otro tejido de reparación y hay proliferación de hueso, que es el que lleva a la anquilosis, que no vemos en artritis reumatoide. Y lo que les he mencionado está aquí expresado en imágenes de resonancia magnética. Esta es la columna. Estas manchitas blancas que vemos aquí adelante son tejido inflamatorio. Un tiempo después, estas zonas de inflamación en una radiografía simple se ven reemplazadas por proliferación de hueso. Son, como les decía, como trazados a lápices, puentes entre los cuerpos vertebrales. Y esto no es otra cosa que la calcificación de la periferia, de las láminas más periféricas del anillo que forma los discos intervertebrales, que recuerdan, tiene anillos de tejido fibroso y un núcleo pulposo, que es la gelatina dura que sirve de amortiguador en la columna. Entonces, la calcificación de las capas externas son los que dan lugar a lo que se llaman sindesmofitos. Sindesmo, unión, fitos, remedan espinas o plantas. Gráficamente, la resonancia: acá está la médula espinal, el líquido sinovial, la espalda, el vientre. Hiperseñal por inflamación, la histología en esquema, el disco intervertebral acá. Va cediendo la inflamación y va siendo reemplazada por otro tipo de tejido, sobre todo fibroblastos, y luego tenemos la proliferación de hueso que da lugar al sindesmofito. Esas son las fases desde la inflamación a la anquilosis en espondilitis anquilosante. Las moléculas responsables son las proteínas morfogénicas de hueso, bone morphogenic protein, y las proteínas sin alas, que estimulan la diferenciación de condrocitos hasta osteoblastos. Eso ocurre normalmente. Es la forma de producirse hueso cuando crecemos, cuando reparamos una fractura.
En la inflamación por artritis reumatoide participa el factor de necrosis tumoral alfa, que interfiere en este proceso de producción de hueso, bloqueando tanto a las proteínas formadoras de hueso como a las sinalas a través de esta sustancia, esta molécula que se llama, suena feo, se llama DKK, frena a estas moléculas y entonces no ocurre el proceso. En espondilitis anquilosante, en cambio, el papel del factor de necrosis tumoral es mucho más restringido. Y aquí tenemos el esquema de una articulación, en negro el hueso, los osteoclastos comiéndose el hueso, activados por el factor de necrosis tumoral alfa en este esquema articular, que nos dice cómo es el patrón de destrucción ósea en artritis reumatoide, cómo se produce por efecto del TNF estas proteínas DKK que anulan a las que forman hueso y por eso en artritis reumatoide no vemos proliferación ósea, mientras que en la espondilitis anquilosante lo que vamos a ver es que no existe esa inhibición por el TNF y las proteínas morfogénicas y el factor de crecimiento producen hueso, activan a los osteoblastos que aquí están en verde, no hay gran actividad osteoclástica y esto es lo que después se transforma en hueso. Son dos patrones diferentes de daño articular en estas enfermedades. Manipulando una y otra sustancia en animales de experimentación se puede producir anquilosis en la columna de las ratas. Esta es una demostración de la presencia de estas proteínas morfogénicas en el talón, luego de la erosión y después la producción de hueso. Estrés en la centesis es otro componente, esta es una hipótesis. Estrés por sobrecarga en las zonas de entesis puede dar inflamación aguda y esto puede recuperarse y no pasa nada. Hizo una tendinitis aquiliana y se recuperó. Pero podría suceder que en terrenos definidos genéticamente la producción de TNF sea persistente y lleve a inflamación crónica que ya no se resuelve. Es como en la figura inicial que vimos ese tendón de Aquiles en la zona de inserción que estaba grueso, hinchado. Es inflamación crónica y el disparo de células progenitoras a través de esas proteínas llevará a formación ósea y anquilosis. Eso es lo que se tiene entendido o está ocurriendo en la centesis. Citoquinas, mencionamos el TNF-alfa y eso es similar a artritis reumatoide, pero esta interleuquina 17 ha venido cobrando importancia en este grupo de entidades y se encuentran depósitos tanto del TNF en los diferentes tejidos, incluyendo el intestino. En las acroiliacas, en ratones, depósitos de TNF. O sea, lo que les digo está demostrado experimentalmente hasta la saciedad. Y hoy por hoy hay terapia contra el TNF que mejora la situación clínica de los pacientes con espondilitis anquilosante. Como la anquilosis, la producción de hueso no depende del TNF, a pesar de que la inflamación se controla bien con moléculas contra el TNF, la producción de hueso no se logra controlar tan bien en el 100% y ese es uno de los defectos que tenemos todavía en el tratamiento de estas enfermedades. Un poquito sobre artritis reactivas, que son parte del espectro. La espondilitis anquilosante viene a ser el extremo más serio de las espondiloartritis. El extremo menos serio está dado por las artritis reactivas, que son inflamación de una rodilla y un tobillo, por ejemplo. Oligoartritis a predominio de miembros inferiores, desencadenada por una infección intestinal o genital unas 2 o 4 semanas antes, y que en el 50% de los casos se va a limpiar por completo. Unos cuantos pacientes, seguidos 20, 30 años, terminan haciendo espondilitis anquilosante. Por eso es que esas entidades aparentemente tan distintas se consideran ahora como los dos extremos de ese grupo de espondiloartritis. Y hay pacientes intermedios que pasó la artritis reactiva, no tienen todas las características de espondilitis anquilosante, pero tienen una artritis, una oligoartritis persistente que no tiene factor reumatoide, que no tiene anti-CCP. Entonces, en las artritis reactivas, el concepto es que hay un agente infeccioso. No está metido en la articulación, no es una artritis piógena, es una artritis que está en la mucosa intestinal
o sea, pero un grupo de gérmenes en la mucosa intestinal o en la mucosa urogenital. En un huésped susceptible se comparte el B27, les decía que estas entidades tienen características comunes. Ser portador del B27 es una de ellas, igual que en la espondilitis anquilosante, y hacen artritis, entesitis o las dos cosas. Esas son las que se llaman artritis reactivas. Y otras manifestaciones en las mucosas, en la piel, en el ojo, en el intestino y más raramente en otros órganos. Ese es el espectro de las llamadas artritis reactivas. Cualquier germen no da artritis reactiva. Les decía, cuando son artritis estériles, no piógenas, no sépticas, teníamos dos posibilidades. Infinidad de gérmenes geniturinarios, intestinales, respiratorios, pero que pueden dar una artritis transitoria, mientras que los gérmenes que vemos aquí, urogénicas, Chlamydia trachomatis, o en el intestino, la Shigella, diferentes especies de Salmonella, Campylobacter y Yersinia, solamente estas son las que se ven en sujetos B27 y hacen lo que todos están de acuerdo en llamar artritis reactiva. Ojalá pudiéramos decir, esta es una artritis reactiva post-infección por clamidia, o es post-diarrea causada por salmonela. En nuestro medio son más frecuentes las enterogénicas, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Europa son más frecuentes las sexualmente adquiridas. Se va haciendo cada vez más frecuente también las sexualmente adquiridas entre nosotros, pero de hecho en países desarrollados no se ven estas, que son causales de diarrea dependientes de salud pública. En cambio, en nuestro medio y en toda Latinoamérica son más frecuentes las que son generadas en el intestino que las que son generadas en tracto genitourinario. Esos gérmenes que hemos visto que son capaces de dar artritis reactiva tienen características comunes. Infectan mucosas, intestinal o genitourinaria. Son intracelulares, se multiplican dentro de los mononucleares, viajan dentro de ellos y sus fragmentos o a veces corpúsculos enteros de clamidia o simplemente DNA, RNA o algunas proteínas llegan a las células de la sinovial y motivan respuesta inflamatoria. La psoriasis es otra entidad que aquí tenemos solamente compromiso de la piel, son placas elevadas, rojas, eritematosas, descamativas, en las superficies de extensión, detrás de las orejas, en el ombligo, en el pliegue interglúteo. Eso se llama psoriasis. Pero hay un 20% de sujetos que tienen psoriasis y además es en artritis con características de espondiloartritis. Y tienen otras manifestaciones como inflamación del dedo, la dactilitis, esto que ya vimos, y que son enfermedades donde hay proliferación y bastante destrucción, aunque es más severa, pero más localizada, menos articulaciones comprometidas que en artritis reumatoide. Hay infinidad de genes que se han descrito asociados a psoriasis y artritis psoriásica, que tienen diferentes funciones en la barrera de la piel, en señalizar a linfocitos TSD8, y lo que se conoce ahora con importancia es que hay determinados genotipos, o sea, determinados genes y determinadas combinaciones que determinan el tipo que vamos a ver, el fenotipo de enfermedad, o sea, la característica clínica de la enfermedad. Y aquí vamos a avanzar mejor. Por ejemplo, si estos son sujetos controles, y acá ya no se está viendo B27, se está viendo otro HLA, el denominado C0602. En población de control que no tiene psoriasis, se ve en 17%. En población que tiene psoriasis cutánea nada más, sin artritis, la vemos hasta en el casi 60%. Mientras que tienen psoriasis, artritis por psoriasis, está más frecuente que en la población general, pero no tanto como en la psoriasis pura. Entonces, hay otros genes que van a ser los que determinan que aparezca en pacientes con psoriasis compromiso articular. Repito, controles, psoriasis sin compromiso articular, psoriasis con compromiso articular, con artritis. Y esos otros genes
que se ven en artritis psoriásica y que no se ven, por ejemplo, en la psoriasis sola, o se ven muy poco frecuentemente en los controles, son el B3901, aunque no es en gran proporción, y el B27, el 05. Entonces ustedes ven como diferentes combinaciones de diferentes genes en una enfermedad que en la piel es similar, pueden dar lugar o no a determinadas manifestaciones en el esqueleto dentro de las espondiloartritis. Y acá tenemos lo que se llaman, por ejemplo, haplotipos. O sea, haplotipo es cuando juntamos una pareja de genes o más. Si el sujeto tiene B2705 y además tiene C0107, hace entesitis con mucha frecuencia. Si tiene B0801 y B27, hace dactilitis. Y si tiene 08 y 39, hace anquilosis y deformidad. El trauma es importante en artritis psoriásica y depende del trauma. Pescadores, por ejemplo, hacen artritis psoriásica en la articulación que está manipulando la caña de pescar, para señalarles un ejemplo. Estreptococos en niños hacen una psoriasis en gota. El HIV, el factor de necrosis tumoral como uno de los mediadores en la membrana sinovial. Y les mencionaba que este eje de interleuquina 23, interleuquina 17 es importante en las espondiloartritis. Solamente vamos a poner ya 2 diapositivos para terminar. La interleuquina 17, que es sintetizada por neutrófilos, mastocitos, linfocitos T, una subclase, estimula la producción de células epiteliales en la piel, que es la psoriasis, y estimula a los sinoviocitos a nivel de las articulaciones. O sea, esta misma molécula es capaz de dar problema cutáneo y problema articular en los pacientes con artritis psoriásica. El intestino, la relación entre intestino y sinovial, data de observaciones donde a pacientes que tenían espondilitis anquilosante, a pesar de que no tenían diarrea, le hacían endoscopía y encontraban que 70% tenían lesiones inflamatorias en el intestino. Que habían cierto paralelismo entre, por ejemplo, cuando estaban con diarrea y hacían artritis casi al mismo tiempo. Se comenzó a encontrar que la flora intestinal o la microbiota intestinal es diferente en pacientes que tienen espondiloartritis. Y este cuadro resume la interacción de factores genéticos, la microbiota intestinal, la alteración en el sistema inmune que conduce a inflamación y esta flora intestinal que depende, entre otras cosas, de la dieta, a veces del uso de antibióticos y algunos otros factores. Este es un diapositivo bastante reciente, como ven ustedes, del año 2015. Aquí está la referencia para que los que, sobre todo estudiantes de medicina que estén más interesados, pueden acceder y ver para entender mejor esta interrelación, porque esto es lo que hoy por hoy, ante la ausencia de encontrar gérmenes en artritis reactiva, era fácil, se demostraba clamidia, se demostraba Escherichia en heces, salmonela o las reacciones serológicas. En espondilitis anquilosante se han buscado infinidad de patógenos y no se encuentran, pero lo que sí se está encontrando es que hay un desequilibrio entre los comensales y los patógenos en el intestino. Y este es un cuadro que correlaciona a ver, una atrás. Ya. Este cuadro correlaciona lo que sucede entre macrófagos y bacterias a nivel del intestino, células dendríticas, proliferación de células T17 con elaboración de interleuquina 17 y determinadas manifestaciones clínicas, en otra referencia también reciente. Más o menos en resumen, para explicar todo este mar de moléculas y de diferentes cuadros clínicos, quería ponerles este cuadro con el cual terminamos.
Una infección por los gérmenes específicos que hemos visto, clamidia o algunos de los enteropatógenos, puede dar una artritis reactiva. El trauma puede favorecer psoriasis en pacientes que tengan genes específicos para desarrollar estas entidades. Y lo nuevo, la disbiosis intestinal en pacientes que sobre todo tienen espondilitis anquilosante. Hay genes que predisponen para este cuadro inicial. Si pasan los años y si existen otros genes concomitantes, varios de los cuales ya se han identificado, pero hay otros que todavía no se identifican, vemos que la mayor parte de pacientes con artritis reactiva que no tienen estos otros genes se van a curar y un pequeño porcentaje, 5 a 10%, pueden llegar a ser espondilitis anquilosante. Los que tienen psoriasis y hacen artritis psoriásica, más otros genes como los que mencionamos, el B27, entre otros, pueden también llegar a un cuadro idéntico a la espondilitis anquilosante, que en ese caso se llama espondilitis psoriásica. Y los pacientes que en su mayoría no comienzan ni como reactiva ni como psoriasis, pero que tienen alteraciones persistentes en su microbiota intestinal y tienen B27 y tienen otros genes representados por la carga familiar, van a terminar haciendo espondilitis anquilosante. Entonces, ese es el espectro de las entidades que vamos a ver dentro del grupo denominado espondiloartritis. Bueno, gracias.